Hola a todos, sean bienvenidos al seminario interno del grupo de Ingeniería Lingüística. En esta ocasión tenemos pues la fortuna de contar con invitados externos, vienen de Brasil y bueno, nos van a hablar de un tema pues para mí que es bastante rico, que es la creación del léxico, en específico en este caso en juegos, en este caso vamos a hablar de League of Legends y bueno, que esto formó parte del trabajo de titulación de Marcelo Okazaki y está acompañado y asesorado por el doctor Odair Luis Nadine. Les voy a leer un poco de ellos dos antes de comenzar. Odair Luis Nadine da Silva. Es doctor en lingüística y lengua portuguesa, profesor de lengua española en el Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho, de la FCLAR Diagonal UNESP Campus Araraquara, Sao Paulo, Brasil. Sus temas de investigación se relacionan a los estudios del léxico desde distintas perspectivas: descripción, enseñanza y aprendizaje, lexicología, terminología y terminología. Por su parte, Marcelo Eduardo Rodríguez Okazaki es alumno doctorado en lingüística y lengua portuguesa, maestro en lingüística y lengua portuguesa y se graduó en letras portuguesas e inglés. Sus temas de investigación se relacionan a los estudios léxicos, neología, lexicología, terminología y terminografía. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Marcelo, puedes empezar a compartir y pueden comenzar. De nuevo, muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Quisiera empezar dándole las gracias a Jorge Lázaro, al profesor Jorge Lázaro por la invitación y a Sergio por toda la asesoría que nos dio en estos días, las informaciones. Muchísimas gracias al grupo por recibirnos en este momento para hablar un poquito de la investigación que en realidad forma parte de la investigación de Marcelo, ¿no? De su maestría y que sigue ahora en el doctorado y que estamos investigando e intentando comprender un poquito y también organizar un léxico en el portugués de Brasil de los juegos online, ¿no? Y entonces nuestra presentación se intitula Los juegos online y su influencia en el léxico del portugués de Brasil, el caso de League of Legends, que, que fue la manera que utilizamos ahí, porque nos focamos en este juego, ¿no? En especial en este juego, en la maestría, y ahora en el doctorado Marcelo seguirá con también otros juegos, ¿no? Entonces, así que voy a presentar una primera parte, algunas reflexiones iniciales que no será gran novedad para los asistentes. Sin embargo, nos parece importante reflexionar un poquito sobre eso para después Marcelo presentará entonces algunos ejemplos del corpus del corpus que organizó y que está utilizando en sus investigaciones. Como todos sabemos, ¿no? Por supuesto, la lengua cambia influenciada por transformaciones históricas, sociales y avances tecnológicos, y en las últimas décadas los avances tecnológicos um, influenciaron de manera un poco incluso asustadora, ¿no? Por así decirlo. Y ahora con la inteligencia artificial también tenemos muchos cambios, muchas influencias y claro, dentro del contexto lingüístico, dentro de la lengua, el elemento que más sufre estas influencias, y siempre ha sido así, ¿no? Es el léxico, ¿no? Así que el contexto de los juegos online propicia el surgimiento de nuevas unidades léxicas o de nuevos significados para unidades ya existentes en las lenguas. Y ahí vamos, nuestra lengua de estudio es la lengua portuguesa en su variante brasileña y, um, y podemos observar incluso que este vocabulario que surge o estos nuevos significados que surgen en este contexto de los juegos online, en este momento, especialmente de League of Legends,
se está utilizando también en algunos casos fuera del contexto, ya trasladado a otros contextos de uso, ¿no? Y el juego, que es objeto de estudio, ¿no? League of Legends pertenece al subgénero MOBA y ahí Marcelo es el que comprende, ¿no? De los juegos porque juega y es un jugador también. Mi interés es más lingüístico, entonces, o únicamente lingüístico, no tengo ningún contacto con los juegos y Marcelo entonces está en estos dos, en estos dos lugares, ¿no? Como lingüista y como jugador, es también el que analiza la lengua que sus compañeros y, bueno, y toda la comunidad de jugadores um, utilizan, ¿no? O la variedad de la lengua. Entonces pertenece a este subgénero denominado MOBA, que posee una cultura única con su lenguaje propio y sus especificidades. Este lenguaje propio, que es nuestro objeto, o en este lenguaje propio, que es nuestro objeto, nos interesa directamente el léxico, que estamos ahí entre todavía lexicología y terminología. Bueno, el objetivo, pues, de la tesina de maestría de Marcelo y de esta presentación y los objetivos que tenemos ahí en esta mirada a la lengua en el contexto de los juegos es reflexionar sobre los préstamos y ahora en especial sobre los préstamos lingüísticos en el portugués brasileño, ¿no? La lengua portuguesa de Brasil en general tiene una tendencia a recibir muchas influencias, bueno, de la lengua inglesa, ¿no? Incluso porque estamos ahí y creo que quizá la variante mexicana del español también, porque estamos ahí geográficamente situados en una situación que nos pone en contacto directo con el inglés, ¿no? Bueno, um, yo investigué eso en mi tesis doctoral en los años, bueno, en 2008, en el contexto de la economía y me di cuenta y percibí que la variante del español y de portugués Brasil era mucho más cercana que la variante del español en América que con el español europeo en el contexto de economía. Así que en un contexto como de los juegos no es diferente, ¿no? Y entonces mirar para estos préstamos que surgieron en el contexto de League of Legends y presentar una muestra de análisis. Y aquí es importante aclarar eso porque estamos denominando o denominamos unidades léxico-terminológicas porque desde nuestro punto de vista, y ahí ustedes no pueden después en las preguntas o en los comentarios, pueden incluso ayudarnos en esta reflexión. Um, Hay algunas unidades que de hecho se portan como término en el contexto del juego, como la unidad ACE, que incluso es un término del deporte, ¿no? De otros deportes, que fue importada, por así decirlo, para el juego online. Y hay otras unidades que ya, pues, entonces ACE es como decía Sergio, de un vocabulario, de un léxico que ya luego no se usará, pero ese es un término que creo que forma parte de la terminología del área, de este dominio, ¿no? De los juegos y que permanecerá. Otras unidades que todavía no podemos afirmar si son términos o si son simplemente o si forman parte de una jerga de los jugadores y que mañana o pasado mañana van a cambiarla por otra. Así que hace falta un estudio, ¿no? Que es lo que Marcelo también va a hacer en su doctorado, porque tiene un tiempo más largo. Hace falta un estudio más
de más años, con un corpus más grande para poder determinar también la cuestión del, no solo del uso, sino de la frecuencia, sino también de la dispersión, ¿no? De estas unidades para caracterizarlas o no como términos de esta de este ámbito, ¿no? De esta subárea de los deportes. Entonces estamos ahí en el contexto de la variedad de la lengua portuguesa de Brasil. Pues, y justo porque tenemos esta idea o porque estamos en este momento de mirar para las unidades desde un punto de vista todavía léxico-terminológica, ¿no? Y no simplemente terminológica o lexicológica, que nos situamos teóricamente entre las dos ciencias. Aquí en Brasil denominamos este conjunto de disciplinas, lexicología, terminología, lexicografía, terminografía, como ciencias do léxico. Es decir, se ha convencionado entre los investigadores brasileños llamarlas ciencias do léxico. Y entonces estamos entre estas dos ciencias, la lexicología y la terminología, justo porque tenemos ahí como objeto unas unidades que todavía merecen una observación más detallada, una observación con, con unos criterios más claros para determinar si de hecho pertenecen a esta lengua general o a los usos generales, simplemente son una jerga, ¿no? propia de los juegos, o si se trata de una unidad terminológica como el caso de ACE, que viene del inglés y que ya pertenece, ya es un término de otros deportes. Entonces, estamos ahí, por así decirlo, en este, entre comillas, entre caminos, ¿no? De la lexicología y de la terminología, que al final, como ya diría, bueno, como ya se defiende en la teoría comunicativa de la terminología, al final no se distingue mucho, ¿no? Porque la terminología son los usos de la lengua en los contextos especializados, así que creo que las teorías o las ciencias por fin se complementan, ¿no? Y ahí, claro, como son unidades que aparecen en este contexto y que muchas de ellas incluso no tienen una estructura que pertenece a la estructura morfológica de la lengua portuguesa, ¿no? O son nuevos significados de palabras que ya usamos en portugués. Otra teoría, por así decir, que, que nos ayuda en estos análisis es perdón, la neología. Y la neología, desde el punto de vista ahí de Correa y Almeida, puede ser denominativa, que resulta de la necesidad de nombrar nuevas realidades, objetos, conceptos o procesos y otras, ¿no? Materiales y, bueno, y herramientas y lo que sea. Y estilística corresponde a la búsqueda de más expresividad en el discurso para traducir ideas no originales de una manera nueva para expresar de modo inédito determinada visión de mundo. Así que hay ahí en el contexto del juego esta necesidad de expresar algo que no es original, pero de una manera nueva porque está en el contexto de los juegos, ¿no? Así que aquí vamos a compartir un poquito, Marcelo y yo, creo, que habíamos acordado, qué Sí. es el recorrido metodológico que hizo, ¿no? Entonces, la selección de posibles unidades neológicas en el contexto del juego,
de este juego en especial, de League of Legends, la comprobación de uso en el corpus del portugués o corpus de portugués. Y ahí, Marcelo, este corpus está disponible y es un corpus muy grande, ¿verdad? Sim, boa tarde. Peço licença para falar em português, por me sentir mais à vontade. Mas, enfim, é, o corpus do português é um banco de dados em que existem mais de quatro variedades de variedade do português, de Portugal, do Brasil, de Moçambique e de Cabo Verde. E existem mais de 2 bilhões de palavras nesse corpus, então a gente conseguiu ter bastante material para trabalhar. Então, a gente consultou a gente comprovou os usos dessas unidades que a gente selecionou em contextos reais de uso, né? Em plataformas de streaming, como a Twitch, o próprio YouTube, que também tem esse recurso do streaming, e em redes sociais também, como o Twitter, agora X, ah, Instagram, no geral, a gente se focou mais nessas plataformas e também nos fóruns online, tanto o fórum oficial da Riot, que é a desenvolvedora do jogo, e também no Reddit e na GG Games. Sí, la importancia de la comprobación de uso en este corpus tan grande que, bueno, que Marcelo utilizó es porque, bueno, con las tecnologías y con la lingüística de corpus, el concepto de neología em, creo que está pasando o que ha pasado por algunos cambios, ¿no? Porque antes simplemente observábamos en los diccionarios que llamábamos corpus de exclusión y luego si no estaba registrado, no estaba registrado y listo, era una unidad neológica. Sin embargo, con estos corpus tan grandes y con la actualización de los diccionarios en línea, tenemos ahí que buscar otras herramientas para comprobar esta, esta identidad neológica, ¿no? Por así decirlo, porque podríamos pensar que estas unidades se utilizarían solo en el contexto de los juegos, pero el corpus además nos confirma algunos usos fuera del contexto del juego. Y la confirmación de registro de las unidades en dos de los diccionarios de lengua portuguesa, Caldas Aulete y OAIS, dos de los más importantes, porque también tenemos Aurelio, que es quizá el más tradicional, el más antiguo. Uh, Tenemos ahí esta idea porque estos diccionarios están en sus versiones online, entonces queríamos saber si, por si acaso, estas unidades ya habían sido incluidas en estas versiones del diccionario. Caldas Aulete dice en su página que es actualizado con mucha frecuencia, así que algunas unidades sí que, o algunos significados sí que ya podrían estar ahí y elaboración de las fichas léxico-terminográficas. Y una vez más, llamo la atención para el nombre de la ficha, ¿no? Léxico-terminográfica, porque estamos pensando en este, entre comillas, otra vez, entre caminos, ¿no? Entre lexicología, lexicografía y terminografía, ¿no? Y entonces pensamos denominarlas de esta manera porque algunas unidades sí al final no forman o no formarán parte de la terminología de los juegos online, ¿no? Y después Marcelo puede decir cuáles son los otros juegos que va a utilizar o que va a analizar ahora en el doctorado. Y hacer una descripción y análisis de los neologismos. Bom, Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, la unidad Baitar, que voy a leer solo esto,
solo voy a comentar esto y luego le doy la palabra a Marcelo para que pueda, bueno, explicar ahí la ficha y dar los ejemplos. Entonces, la palabra baitar, que es es un verbo, ¿no? Transitivo directo, que significa, ¿no? Seducir, burlar, persuadir. Y ahí los ejemplos que fueron sacados del corpus, ¿no? Uno de Twitter y el otro de, bueno, los dos de Twitter, ¿no? Pero uno del 24 y otro del 23. Y en contextos bastante ganamos, bueno, voy a intentar traducirlo libremente aquí de alguna manera. Ganamos las TFs, el segundo ejemplo, que yo, entre comillas, baité y aún sí no tuve el honor del equipo, ¿no? Más o menos. Me parece que es un contexto que está bastante dentro del juego, del contexto del juego, pero el primer contexto, el primer uso, ya baité mi madre de todas las formas hoy y ella juró que mañana no va a ganar nada y ahí, bueno, la vieja va a quedarse sorprendida, bueno, demasiado sorprendida. Entonces, en el primer ejemplo, también, bueno, y después Marcelo puede comentar si también es un contexto del juego, pero ahí ya tenemos, ¿no? Otras situaciones, ¿no? Como la madre y otra, y un contexto que suena un poco fuera de del juego. Pues muchísimas gracias. Este contexto también es del juego. Não, esse primeiro eu tirei do Twitter mesmo e foi logo que foi o Dia das Mães, né? Na semana do Ah, Dia das Mães e achei que seria legal trazer como exemplo de uso que não está dentro do contexto do jogo, mas a segunda realmente é dentro do contexto do jogo. sí, É, como yo había pensado, este primer sim, ejemplo, de verdad, mira que hay todo un contexto, ¿no? Es fuera del contexto del juego, está cerca del Día de las Madres, ¿no? Entonces, se publicó cerca del Día de las Madres, que no sé cómo es en México, pero en Brasil es el segundo domingo de mayo. Um, y entonces está fuera del contexto del juego. Es uno de los ejemplos um, que podríamos ahí ver como una palabra que quizá, ¿no? Que quizá, aunque suene muy rara a los oídos de un hablante de portugués, pero quizá pueda seguir existiendo y pueda ser ahí con algún significado, ser un término actuar como término en el contexto de los juegos, ¿vale? Entonces, Marcelo seguirá con la presentación y para presentarles los ejemplos, bueno, es que lo que más interesa, de hecho, ¿no? Y lo que es más interesante. Entonces, muchas gracias y Marcelo. bom, esse é o exemplo da ficha lexicoterminográfica que nós produzimos, né? Primeiro eu vou explicar rapidamente para a gente já partir para os exemplos. Primeiro a gente colocou os números das fichas, todas organizadas em ordem alfabética. Nós temos 210 unidades para analisar, que analisamos, né, na verdade. E depois uma linha para dizer se existe ou não dentro do corpus do português, porque a gente usou o corpus do português como comprovação da existência dessa unidade. Depois, nós selecionamos três exemplos diferentes de contexto de uso. Depois, utilizamos o wallet digital e o OIS online como corpus de exclusão mesmo, né? Como apoio, né?
para dizer se são neologismos ou não. E, por último, na última linha, a gente usa variação, o termo variação como termo genérico. Se existe alguma outra forma de escrever esse termo na ortografia, ou se existe alguma relação de sinonímia com alguma outra unidade dentro do corpus. Bom, então nós vamos olhar para os tipos de neologismos encontrados no corpus. E nós temos ah, essas esses 8 tipos, né, que a gente vai comentar rapidamente é, sobre cada tipo, e vou dar um ou dois exemplos de cada um. Aqui nós temos os estrangeirismos, né? Os estrangeirismos, eles ah, têm como principal característica a não alteração dos aspectos formais dessas unidades quando a gente importa elas para nossa língua, né, de outra língua. Ah, e a única variação, né, que a gente costuma ter quando a única alteração que a gente consegue fazer quando a gente importa o estrangeirismo é na fonologia e na fonética, né, que a gente tende a levar ah, a nossa carga linguística para essas unidades. Então, Alves, desde 2004, já falava sobre que quando a gente importa uma unidade, a gente tem duas fases principais, né? A primeira fase é a fase em que a gente chama essa unidade de estrangeirismo, né? Ela vem na sua forma original, com a exceção da questão fonética e fonológica, ah, e é sentida pelos falantes como externo ao sistema linguístico da sua língua materna, né? E aqui nós temos dois exemplos, né, que é o bait e o tilt, né? Em português a gente já tem o tilt, né, que uma unidade que a gente já tinha emprestado e adaptado na grafia também, que vem da época das máquinas dos anos 80 de jogos Pimbolim, não consigo me lembrar agora do nome de outras, mas já existia porque tinha que balançar, né, mexer a máquina para ela voltar a funcionar se ela tinha dado algum defeito. Então nós temos esses dois exemplos de estrangeirismos e a gente vai comentar mais eles quando formos falar de empréstimos no próximo slide. E a segunda... Marcelo, Oi, ¿te puedo interrumpir tantito? ¿Puedes hablar un poquito más lento, por favor? sim, desculpa, Que eu se están fico... perdiendo un poquito con la Ok, pronunciación. Gracias, gracias. desculpa. Ah, bom, e a fase dos empréstimos, né, que segundo também Alves, que desde 2004 já propunha essa ideia, né, dos dois momentos das importações léxicas numa língua. A primeira fase a gente pode pensar como os estrangeirismos, que seguem razoavelmente inalterados, e depois vamos para os empréstimos, que é a fase em que nós adaptamos mais essa unidade, né? Então, retomando bait e tilt, a gente tem essa adaptação na primeira conjugação, ah, nos verbos de primeira conjugação em ar. Então, importamos bait e utilizamos bait como substantivo, e depois adaptamos para um verbo como resultado dessa ação dessa necessidade de uma maior expressividade do discurso, né? Então, pensando nessa maior adaptação, é, a gente pode fazer essa relação entre esses dois pontos, esses dois tipos de importação, como duas fases de um mesmo processo, talvez. E quando a gente pensa em baitar, por exemplo, derivando de bait e tiltar, derivando de tilt, a gente percebe que é possível, que possivelmente o uso levou a essa adaptação
quanto mais utilizada essa unidade, mais as chances dela se adaptar ainda mais à língua de chegada, que no caso é o português do Brasil. Bom, temos outros tipos também, né, que são as siglas e os acrônimos. As unidades que resultam de siglas e acrônimos são tipo Alves define como eles definem eles como especiais, porque ele resulta de uma economia discursiva, que ela chama de economia discursiva. Então, um sintagma, ele se submete a uma redução para produzir uma comunicação mais efetiva e o que a gente pode chamar de um pouco mais simples também. Então, as siglas, elas são caracterizadas pelo fato de serem unidades construídas pela junção das iniciais de cada unidade e que compõem esse sintagma, né? Ah, e esse é o caso de GG, né? Aí, que é uma abreviação de Good Game. Ao invés de falarmos Good Game, falamos GG. E essa, esse processo, né, de, de siglação, eles são inicialmente motivados pela facilidade de uso, mas no decorrer do tempo, o falante ele para de ter essa consciência de que essa unidade ela tem uma forma estendida. Ela passa para ser ah, motivado, né, e vira uma unidade independente da sua versão, da sua extensão total. E, por sua vez, né, o acrônimo ele é um processo de aglutinação. Ah, é uma aglutinação um, de uma letra ou de um grupo de letras, né? E normalmente ele tem uma estrutura silábica que combina, que se alinha com as estruturas silábicas de uma língua, né? E no caso do português, nós costumamos ter consoante vogal, consoante vogal vogal, consoante vogal consoante. Então, enfim, existem mais formas, mas basicamente o acrônimo a forma dele abreviada combina com essa sílaba do português, né? Da língua, no caso do português. No caso de LoL, né, que nós temos League of Legends, muitas pessoas aqui no Brasil sabem o que é LoL, mas se você falar League of Legends, eles não vão saber do que a gente está falando. E nesse caso, né, League of Legends virou LoL, que é mais popular do que a própria versão estendida do Sintagma, do nome do jogo, né? E em seguida ah, foi acrescido aí um sufixo que é eiro, que significa hábito, profissão, ofício, e aí resultou na unidade lauzeiro. E nós temos a última aí desse slide, que é Missing in Action, que já é uma sigla lá dos Estados Unidos, para quem fala como língua materna o inglês, que é MIA, mas a gente já importou ele já na versão em sigla, né? E em português a gente fala MIA. E MIA, em português, se combina é homônimo de, do primeira conjugação do verbo do indicativo miar, que os gatos miam e ah, inclusive, quando eu era jogador e não refletia sobre o léxico utilizado, sobre a linguagem utilizada no League of Legends, eu não sabia de onde que vinha miar. E a gente falava que alguém estava miado e eu não sabia o que significava, não sabia de onde que tinha vindo.
porque que eu ficava pensando no miado do gato mesmo. E aí depois que eu fui descobrir que vem de MIA, que é Missing in Action, que a pessoa está sumida da sua lane, da sua posição dentro do mapa. Bom, e nós temos as derivações e prefixações. E nós temos dois exemplos aqui, né? O Tankar, que é, acho que de todas as unidades que nós temos no corpus, é a que mais está extrapolando esses limites do contexto do jogo. Então, a gente tem o mesmo processo parecido com Baitar e com Tiltar. E aqui embaixo nós temos Frisar, que depois a gente adicionou o prefixo desfrisar, que é um, um prefixo de negação, né? E aqui a gente pode olhar para todo o processo é, de adaptação que Tank recebeu. Tank, que era um substantivo, virou um verbo tancar, e tancar, que era um verbo, virou um adjetivo tancável. Tancável, que era um adjetivo, a gente adicionou um prefixo in, que é de negação, intancável. Então, a gente tem todas essas formas sendo utilizadas dentro e fora do contexto do jogo. Já vi várias vezes pessoas que não estavam falando do jogo e também não eram pessoas que jogavam League of Legends usando o intancável. E as outras formas também. Bom, aqui nós temos as unidades complexas e aí a gente tem que pensar um pouquinho em lexicalização, né? Pensando nessa... Quando a gente pensa no processo de lexicalização, alguns compostos sintagmáticos, eles se transformam em unidades léxicas. A gente pode pensar dessa forma, né? São unidades que se acompanham de formas repetidas em vários discursos, sempre com o mesmo significado, eles acabam resultando em uma solidificação naquela estrutura e naquele sentido, né, específico. E aqui a gente tem um exemplo de GG, Easy. GG, como a gente já tinha visto, abreviação de Good Game, e Easy é uma adaptação de easy em inglês, que é fácil, e os brasileiros começaram a grafar essa palavra na ortografia da forma como a gente escreveria a partir da nossa fala, e não de uma palavra do inglês, né? Então, GG Easy tem essa ideia de finalização, né? Então, quando a gente fala GG Easy, é uma ideia de que é uma ideia de finalizar alguma coisa, né? E aí a gente considera essa coisa que a gente finalizou fácil, porque o good game a gente geralmente usa o GG, né? No caso, a gente usa no fim das partidas. E aí o GG Easy é uma boa partida que foi fácil. E depois a gente tem essa outra estrutura, que é EUD mais substantivo, né? Que a gente... Geralmente a gente adiciona um substantivo aqui, que normalmente é um personagem dentro do jogo, é um campeão, que a gente chama o Shen, que a gente... Quando a gente vê alguém jogando mal, a gente ah, se coloca como se a gente estivesse jogando com aquele personagem. Então, eu falei o de Lee Sin de uma forma, que nem o caso daqui, de uma forma irônica. Que quando eu jogo de Lee Sin, que é um personagem do jogo, eu jogo dessa forma, que é muito ruim. Normalmente é nesse contexto que é utilizado. Bom, e o Weird Base, que é muito que é bem interessante, tem muita coisa para falar desse. Estamos trabalhando em uma discussão em cima dele, mas basicamente o IRD Base, a gente precisa pensar na estrutura do mapa do jogo, né? Que é um mapa que cada equipe tem a sua base, e o objetivo é você destruir a base do inimigo. E quando a gente morre no meio do jogo, a gente é abatido por outro jogador,
A gente tem que esperar alguns segundos e então a gente volta para a base, para nossa base, para a base aliada, para poder retomar o jogo da onde a gente parou, né? E isso acarreta em desvantagens. Então, quando a gente fala ir de base, né, a gente está querendo, a gente é sinônimo de morrer, né? E aí existem outras extensões semânticas também, além de morrer. Ahn, essa também é uma unidade que extrapolou os limites do jogo e se popularizou muito, principalmente no ano passado. E aqui a gente tem uma outra forma dela, que é ir de arrasta para cima, que se popularizou no Instagram. Que quando o Instagram se iniciou, né, a gente, quando tinha alguma publicidade de algum influencer ou alguma coisa nesse sentido, para você acessar o link que eles colocavam nos stories, você tinha que fazer um movimento na tela do celular de arrastar para cima. E isso fazia minimizar o Instagram e abrir um outro aplicativo, um outro site para acessar esse link, né? E ir de arrasta para cima é justamente minimizar o Instagram. Então, seria a mesma coisa que morrer. Só que fazendo essa relação entre fechar o aplicativo do Instagram. E aí essa unidade ela tem se atualizado a partir de coisas que ocorrem dentro de eventos que ocorrem dentro das redes sociais mesmo. Então, ir de Rainha Elizabeth, que faleceu no ano passado, ir de Olavo de Carvalho, que é um pensador de direita, do espectro político da direita aqui do Brasil, ir de Americanas, que foi uma empresa que teve um rombo de bilhões de dólares, de reais aqui no Brasil e abriu falência. Então, a gente tem, esse é um processo bem produtivo para quem está inserido nesse meio da internet. A gente pode ir substituindo essas unidades. Bom, e aqui nós temos o F, né? O F normalmente a gente utiliza como uma condolência a uma morte, né? Então, Gal Costa era uma cantora brasileira e nós utilizamos F, Gal Costa ou F, alguma pessoa para a qual a gente quer prestar algum tipo de respeito quando essa pessoa morre. E também a gente utiliza quando acontece algum tipo de falha. Aqui eu deixei um QR Code para vocês acessarem, porque nós temos um artigo sobre esse tema. Depois, se vocês precisarem, eu posso mandar o link no chat. A gente está com pouco tempo, né? Eu vou tentar me apressar aqui rapidinho. Então, a gente tem também, no contexto de falha, F celular, então quer dizer que o celular dessa pessoa parou de funcionar e ela postou um print de que não estava funcionando, que não dava mais para carregar o celular dela, então o celular dela iria morrer. Bom, e aqui a gente tem as homonímias, né, que são unidades que a gente adaptou de unidades do inglês, e coincidentemente nós tivemos como resultante palavras do português que são homônimas a formas que já existiam na nossa língua, né? Então, ping virou pingar, quit virou quitar, e report virou reportar. E, finalmente, nós temos os neologismos semânticos, ah, que são as unidades que já existiam na língua e que a gente adicionou um ou mais significados depois do League of Legends, né? E o professor comentou, vou comentar rapidamente sobre o Ace, né? Que foi emprestado de esportes tradicionais para o League of Legends e para outros jogos online também. Que acho que acho que esse é o mais interessante desses três para comentar agora. E, finalmente, a gente pode pensar que a linguagem, né, dos jogos mostra essa identidade dessa comunidade de falantes do português. Então, é o que junta essa comunidade, né? É uma forma de expressar essa identidade. E os jogos online, especialmente o League of Legends nesse caso,
tem influenciado de forma relevante os processos de inovação do léxico do português do Brasil, é, por sua relação com esse desenvolvimento sociocultural, tecnológico e do mundo atual. Professor, você está mutado. Muchas gracias, Y el Marcelo. último, perdona Sergio, solo un comentario rápido sobre el último caso que es, Adelante. solo para comentar, para volver al tema de las unidades que poseen un uso muy característico del término, como ace, ¿no? Que ya es un término en otros deportes, y palabras que todavía estamos ahí entre palabra o término, que son como tiltar y baitar. Entonces, en este momento o a lo largo ahora del doctorado vamos a poner más atención en este tipo de situación para ver, de hecho, lo que es un término del área y lo que es, bueno, lo que son jergas que de verdad van a pasar muy pronto y luego vendrán otras. Vale, perfecto. Pues sí, es que esto es una discusión y por ahí estos significados que tienes para cuando termines la tesis de doctorado ya pasaron, ya no aplican. Pero bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante, fue un trabajo pues acotado bastante un campo y trató bastante la lingüística, lo cual también nos parece bastante. Y abro a partir de este momento para quienes nos ven en Facebook y para quien está aquí en el Zoom pueda hacer preguntas. Tengo entendido que alguien ya quería preguntar, así que pues esperemos sacarse la mano. Jorge, Eh, Jorge, adelante. Hey, ¿qué tal? A ver, voy a intentar prender la cámara. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a ver, Marcelo y Odair. Qué bueno que hayan aceptado la invitación a este seminario, ¿no? Del Grupo de Ingeniería Lingüística. Bueno, creo que, bueno, para ponerlos un poco en contexto, fui observador, lector de la tesis de maestría de Marcelo, ¿no? Y veo con gusto que ha evolucionado en algunas perspectivas novedosas, ¿no? Que le da a un estudio que era meramente lexicológico, terminológico, y y bueno, yo les quiero hacer una pregunta y un comentario antes. Bueno, un comentario, sí, como para toda la comunidad antes, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que este uso amplio de los videojuegos ahora o esta comunidad creciente de gamers ya no está restringida. Creo que más bien eh, habrá muy poca gente, pero muy poca gente de esta generación y la anterior que no haya tenido contacto con videojuegos, ¿no? Y que conozca por lo menos de un par de unidades de los videojuegos que están en el día a día o en contextos específicos, ¿no? Y que hacen digamos que esta comunidad de los videojuegos sea en realidad como otra red social. De hecho, muchas plataformas de videojuegos te piden que enlaces tu red social con ellos porque de ahí es de donde se generan las redes para buscar compañeros de juego y demás, que es lo que sucede con League of Legends, ¿no? Tú si lo conectas a tus redes sociales, pues es más fácil encontrar a tus amigos que juegan ahí. Bueno, esto lo traslado porque hay torneos mundiales, ¿no? Y hay torneos mundiales, evidentemente, donde de alguna manera, y el inglés es la base, ¿no? Hay que hablar no solo una lengua común, sino un léxico común, ¿no? Y de ahí esta necesidad de hablar un léxico común es lo que lo vuelve una comunidad tan grande como una comunidad, no sé, de zapateros o una comunidad de cocineros, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto también se vuelve tan importante porque no solamente estaremos, bueno, creo que no solamente se debería estar hablando de la comunidad gamer como los que juegan, sino como actualmente los que ven los videojuegos. Los streamers se ponen ahí, aunque la persona no juegue, no sé, un adolescente o sobre todo adolescentes y niños que no juegan, ven a los streamers jugar y están en contacto con este léxico, ¿no? Incluso hay niños que se ponen a ver videos en YouTube de gente que está jugando, ¿no? Y de ahí, por supuesto, hay una adquisición y una adopción del léxico de los videojuegos, pero aguas ahí, bueno.
atención ahí porque también al mismo tiempo que se adquiere el léxico de los videojuegos, se adquiere un léxico más generalizado porque estas comunidades, al ser de diferentes regiones, no sé, por ejemplo, hablemos de la hispanohablante, no solo se unen a través del léxico del videojuego, sino que se escuchan cómo se hablan y muchas personas adoptan léxico de otros dialectos. Por ejemplo, hay chilenos que ya dicen güey, ¿no? La Star Yuki, que es una streamer muy conocida, que tiene, o sea, juega varios juegos, pero utiliza modismos, regionalismos de, de España, de México, de su natal Cuba, de Estados Unidos, donde ella vive, es decir, ya préstamos, y ahí yo creo que hay que tener bastante el foco en esto. Ahora, lo que yo voy es, si todo este léxico que está reunido en este contexto de los videojuegos, lo puedes analizar desde el punto de vista morfológico, sobre todo, que estás haciendo, creo que sería bien interesante este punto que ponen al final de decir, a ver, ¿qué tanto esta influencia del léxico de los videojuegos pasa o con qué velocidad o si hay si han pensado en algún estudio o en algún sistema para determinar con qué velocidad o qué unidades han pasado del léxico específicamente de los videojuegos al léxico general, es decir, cómo se convierte de término en lexía, de término en palabra, a partir del uso, sobre todo intergeneracional, ¿no? Porque ahora por ahí van los chavos, digo yo ahora, que ya me toca, ¿no? De 20 para abajo, utilizando buguear, ¿no? Pues, en el caso del español, buguear, o traes lag, ¿no? Tienes lag, ¿no? F, el mismo F, ¿no? Y que incluso también habría que hacer el apunte ahí que han pasado estos neologismos que son del ámbito de la informática, pero han pasado por el filtro de los videojuegos. Es decir, la gente los ha adoptado desde los videojuegos y no desde la informática. ¿Podrían o han pensado ustedes en un estudio que mida esto o que refleje esto, que explique de alguna manera en tu tesis cuál es la importancia del léxico de los videojuegos y cómo está cambiando el léxico de su comunidad en general? Marcelo, Ah, ah, ¿comprendiste? sim, sim. Na verdade, a gente tem refletido muito, desde a da publicação da dissertação, várias discussões já surgiram, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar aí, e essa, o que a gente chama de, uma autora que a gente está seguindo na terminologia, chama de vulgarização, que é essa passagem de uma terminologia para o léxico comum, é uma coisa que a gente vai trabalhar no doutorado, com certeza. Acho que é importante, principalmente por estarmos trabalhando com a terminologia agora dos esportes, né? A partir do que já produzimos no mestrado. Então, com certeza essa discussão vai estar na tese de doutorado final. Essa discussão tem que existir lá. Sí, eso del filtro, ¿no? Muchos de estos términos o supuestos términos vinieron de la informática, pero otros ya vinieron de los deportes tradicionales, ¿no? También, como el ace. Entonces, pero la gente, no sé, a lo mejor pasa al portugués de Brasil ace, pasa al portugués de Brasil común, al uso común, por medio del videojuego, no de los otros deportes. Así que, porque creo que para los otros deportes nosotros tenemos las palabras en portugués ya, ¿no? Consolidadas. Así que esta observación es muy buena para pensar en esto, ¿no? Porque hubo ahí el filtro del caso de ACE, por ejemplo, y hay muchos de la informática. Y el apartado sociolingüístico, además del morfológico, creo que sería maravilloso, ¿eh? Sí. Gracias, doctor Jorge, gracias Marcelo y el doctor Edair por su respuesta. Karen tiene una pregunta, ya alza la mano y entiendo que va a hablar, entonces Karen, te escuchamos. Sí, de una vez prendo tantito la cámara. Voy a enviar las preguntas tanto en portugués como en español al chat para cualquier persona
qualquer detalhe. Bom, minhas perguntas são: em quais situações essas palavras são usadas fora do jogo, na vida real? Vocês encontraram algum rango de idade particular dos usuários? E quando você joga, tem alguma maneira de aprender as palavras ou só por convivência? Ah, em relação à primeira pergunta, as situações, elas são muito variadas. Aqui na Unesp de Araraquara, eu me lembrei agora de um exemplo de intancável. Uma colega minha, publicou no Twitter que a comida do restaurante universitário era intancável, estava intancável. Então ela não podia comer porque estava muito ruim. Então, e essa minha colega não tem absolutamente nenhum tipo de relação com League of Legends ou qualquer outro jogo online. Ela realmente não. Ela com certeza aprendeu essa palavra no Twitter. Ahn, ah, não entendi, acho que a segunda pergunta, rango de idade, é algum Sim, por faixa, exemplo, Faixa etária. faixa sim, etária? só. Ok. Ahn, com certeza, com certeza, os mais jovens estão mais abertos a usar as unidades, não só pensando agora em League of Legends, mas também em qualquer unidade que seja estrangeira de alguma forma, né? Acho que tem isso desde que existe humanidade e língua. Eu li num livro recente que o autor diz que desde os fenícios os jovens estão estragando a língua, né? Então, as pessoas mais jovens tendem a ser mais receptivas com esses empréstimos e estrangeirismos, importações no geral, né? E esses processos produtivos de adaptação mesmo. Em relação à terceira, quando você joga, tem uma maneira de aprender as palavras ou só por convivência? Ah, Olha, eu acho que por convivência, você está na situação de uso, é muito mais fácil você tanto começar a perceber essas unidades e a entender o que elas significam, porque quando você tem o referencial do jogo, da vivência de dentro do jogo, você consegue ouvir essa unidade em outro contexto e já entender o que ela significa ali, né? Porque com certeza tem alguma relação semântica entre a unidade mais original, que a gente pode chamar assim, e aí adaptada semanticamente para alguma outra situação. Entendi, muito obrigada. Por nada. Gracias. Bueno, Karen, yo por la soy la pregunta. prueba de que Adelante. estoy aprendiendo fuera del juego, porque jamás entré en estos juegos y estoy aprendiendo con Marcelo. Y hay ahí la cuestión de la edad, ¿no? Entonces, del rango de edad. Así que, pues, creo que sí, que vamos aprendiendo ahí fuera del contexto del juego, además. Muchas gracias por sus respuestas y preguntas. Hay una mano alzada, pero antes voy a leer una pregunta que está en el chat. Francisco pregunta, ¿se hizo algún estudio en función del rango de los jugadores? ¿Ven factible tener cambios a raíz de eso? A lo que se refiere es, por si no queda muy clara la palabra rango, pues en League of Legends hay niveles, ¿vale? No lo digo para Marcelo, sino para el público general. Y la pregunta de Francisco es si a partir de ciertos rangos notaban diferentes usos de palabras y así. Si más profesionales o no. Básicamente, más como de nivel. ¿Qué tal nivel es? Hay oro, hay plata, al menos en español así se llaman. ¿Tú notas algún tipo de cambio, Marcelo, en eso? Ah, Na verdade, não pensamos em fazer esse recorte. Na verdade, isso é mais culpa minha, né? Porque o professor Odair não conhece o jogo, então eu não pensei em fazer os recortes pelos o que a gente chama aqui no Brasil de elos, né? Não pensamos nesse recorte. Acho que é uma coisa a se pensar mesmo para a gente poder discutir em algum estudo futuro, porque pode ser que os mais profissionais utilizem unidades que estão mais próximas das competições que são feitas
de forma profissional mesmo, e algumas outras que são menos profissionais, são utilizadas por jogadores de um elo mais baixo, jogadores mais casuais, né? Que daí não seriam de elos tão altos como platina, grão-mestre. Gracias, Marcelo. Voy a dar la palabra a Jorge Salazar, que tiene la mano alzada. Adelante, Jorge. Bom, oi, boa tarde. Não sei se você mencionou essa parte, mas você analisou os relacionamentos com do português e o inglês, ou também com outros idiomas, talvez com o espanhol. E parabéns pelo o seu trabalho. Muito obrigado. É, Na verdade, a gente ainda não relacionou, mas a gente tem uma unidade que é Quitar, que eu sei que existe em espanhol, em português, e a do português entra naquelas homonímias que eu passei rapidamente, porque já vi que o tempo já estava finalizando. Quitar especificamente, acho que tem bastante discussão em cima disso, porque nós temos uma unidade que já é vernácula do português, que é quitar, que tem o seu próprio sentido, e agora importamos essa unidade quitar também, adaptando de quit, que significa uma outra coisa, e a gente acredita que existe alguma relação semântica entre a unidade quitar do português, a unidade quitar do espanhol e o quit, né, que é a unidade original do neologismo que a gente averigou. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Jorge Salazar, por la pregunta. Y bueno, yo para cerrar, nada más tengo una última pregunta, porque en Facebook no tenemos nada todavía. Y yo tengo una duda respecto a la extracción de los datos. Entiendo que estos fueron sacados en su mayoría de la red social X, pero sé que dentro de la plataforma LOL hay una chat. ¿Por qué no se consideró sacar de este chat terminología, ya sea por problemas de extracción o porque tal vez no son tan activos como realmente creemos que son? ¿Por qué no consideraste usar pues la misma plataforma para sacar tus términos? Você quer responder, Esta, professor? Não, tanto bueno, faz também. es la cuestión ética, ¿no? Ok, Esta, esta estamos, esta, porque como los chats son más privados, por así decirlo, ¿no? Porque necesita contraseña para entrar ahí en los juegos y no sé qué, y hay la identificación de las personas, entonces hay ahí un problema ético, pero ahora ya estamos y como la maestría, no sé cómo es en México, pero en Brasil son 2 años para que hagas todas las asignaturas y toda la investigación y escriba la tesina, y es algo entonces muy rápido y tardaría mucho tiempo para eso, aprobación en un comité que es responsable por evaluar los proyectos desde el punto de vista ético. Pero ahora uno de los corpus será las transmisiones, por ejemplo, y ahí sí vamos a someter el proyecto al comité este de evaluador, ¿no? Que evalúa los proyectos en la cuestión ética para poder entonces tener, porque ahí hay que pedir permiso a las personas, ¿no? A los jugadores y a las personas que están participando. Y por una cuestión de tiempo, de verdad que en la maestría no lograríamos. sí, claro, sí entiendo, sí son parte de las limitaciones mismas de pues estos medios, ¿no? Sí, pero es de verdad que ahí creo que habrá muchos datos, ¿no? Por supuesto. No, sí, yo creo que aparte términos totalmente distintos, yo creo, porque son Sí, términos que no estarán limitados a la censura. sí. Vale, pues perfecto. Ya no veo preguntas aquí en el chat, tampoco veo preguntas en Facebook, entonces vamos a dejarlo aquí. De nuevo, Marcelo y Odair, muchas gracias por su presentación. También muchas Obrigado. gracias a las personas que se conectaron y a quienes nos vieron en Facebook. Aprovecho también para mencionar que esta fue la última sesión del seminario del Grupo de Ingeniería Lingüística este semestre. Entonces, agradecemos su participación a lo largo de este tiempo y fue una excelente forma de cerrar. Hasta luego, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, por la presencia, por la participación. Gracias.